ejemplo que hicieron en los videos, ahí a la hora, digamos, de sacar la intersección con el eje X, la muchacha lo que hacía era ponerla, qué sé yo, en el menos 2x. No sé si lo... Ajá, Ahí vamos. ella lo que hizo fue con el X, digamos, igualarlo, o sea, igualó la X, pero era porque Ajá. estaba dando. El detalle está en que uno debe de probar los valores X que obtienes en la función original, digámosle aquí, para ver si realmente eso da cero. Porque en valor absoluto hay como casos especiales por el tipo de función. A veces pasa que la solución queda como en una parte fantasma, porque te voy a explicar un momentito nada más cómo es que funciona el valor absoluto. Por Ok. ejemplo, si yo tengo una recta, la recta, si tú ves, tiene una parte positiva y una parte negativa. Lo que hace el valor absoluto es decir, ok, a mí no me interesa o no quiero que haya una parte negativa. Entonces, lo que voy a hacer es a toda esta parte que está por debajo del eje X, le voy a cambiar el signo y la voy a hacer positiva. Entonces me le da vuelta y por eso es que la función valor absoluto, bueno, en su forma más simple, tiene forma de V, porque lo que hace es a lo que esté por debajo del eje X, reflejarlo y pasarlo para arriba. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que algebraicamente pueden quedarte ciertos puntitos de intersección que al final no funcionan. ¿Por qué? Porque están como en esa parte fantasma que se refleja. Entonces, siempre es importante probar las soluciones. Entonces, por ejemplo, bueno, el dominio sí es R, ¿verdad? De esta función que tú estás trabajando. La intersección con Y exactamente sería 0,7, perfecto. Y cuando empieces con las de X, entonces tú lo que haces es sacar el valor absoluto igual y luego te queda, ¿por qué te queda así? Yo creo que ese 2x estaba restando, no multiplicando. Creo que lo distribuiste, ¿verdad? Me Oh, parece. sí, yo lo distribuí, es que no sabía. O nada más era quitar el paréntesis. Hay que trabajar los dos casos, ¿verdad? Como tú hiciste la tabla, si el dominio es de menos infinito a 7, la función te va a salir igual, pero si el dominio es de 7 más infinito, tienes que cambiarle el signo a la función. Entonces, justamente hay que hacer los dos casos. Si x pertenece de menos infinito a 7, el valor absoluto te va a salir igual, entonces sí te queda así, justamente. Y ahí, pues entonces más bien sería 7 menos x menos 2x menos 3x igual 0. Entonces 7 es igual a 3x, entonces 7 tercios sería x, ¿verdad? Ok. Y del otro lado, ¿cómo te va a salir el valor absoluto? Este, pues sería menos 7 más X. Exactamente. Siempre tienes que hacer los dos casos a menos que el ejercicio diga algo diferente. Por ejemplo, Ok. si el ejercicio aquí dijera que m tiene dominio de menos infinito a 7, entonces solo tendrías que hacer este caso. Ah, ok, ok. Ujú. Siempre hay que estar muy atentos a el dominio que tenga el ejercicio. Si el dominio es R, siempre vamos a tener que hacer los dos casos. Si el dominio es un intervalo, entonces trabajo solo en ese intervalo. Y entonces aquí ya podemos resolver, ¿verdad? Va a quedar menos 7 menos x igual a 0. Entonces menos 7 es igual a x. Y hay que probarlas en valor absoluto. Las sugerencias siempre prueben, porque podría ser que algebraicamente sí dé, pero que a la hora de probar nos demos cuenta que está en una de esas partes que se borra. Entonces, eso es lo que me imagino que tenías la duda con el video.
Sí, sí, eso era lo que tenía la duda, porque no sabía bien Ok, cómo. lo que queremos probar es esto, si realmente la función da cero. Entonces, si la x vale 7 tercios, vamos a ver si realmente es intersección. Lo que hacemos es 7 menos 7 tercios menos 2 por 7 tercios, ¿verdad? ¿Tú ya viste que en la calcu puedes meter el valor absoluto? No, profe, yo escuché que usted, bueno, usted lo dijo ayer, pero Ajá. no encontré dónde. Ya. Voy a buscar un momentito mi calculadora. ¿Cuál de las Ok. dos tienes? Bueno, yo tengo las dos, pero uso más la viejita. Es Ah, que ok. la nueva me cuesta más. Entonces, para Ah, ok. poner el valor Voy a poner- absoluto en la calcu sería con Shift y con la tecla que dice HYP. Con eso ustedes siempre pueden poner el valor absoluto y hace que el ejercicio pues salga más rápido, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto da esto si lo pones en la calculadora? Cero, profe. Si da cero, entonces esa es solución. Y si cambias Ah, ok. este otro, Por -7 sería. ujú, Bueno, me dio 14. en este caso da 14, entonces esta no funciona. ¿Ves? Eso es a lo que yo te digo, que siempre hay que Ah, ok. probar porque debería darte cero. Entonces, más bien solo hay una intersección. El 7 tercios, coma cero. La otra no sirvió. Ah, ok, está bien, profe. Entonces ya me quedó claro. Gracias. Ok, con mucho gusto. De igual forma, ustedes pueden revisar, por ejemplo, con Symbolab. Ustedes ya pueden llegar y poner la función. Y acuérdate que Symbolab te lo grafica. O sea, hay que poner f de x igual y el criterio. Y ella te lo grafica y en la gráfica uno puede ver las intersecciones. Entonces es una muy buena forma de revisar el ejercicio. Tenía duda porque había un valor absoluto en el numerador, entonces no sé, me confundí y no supe cómo sacar el dominio ahí. Entonces no sé si me lo podrías explicar, por favor. Ujú. Por ser valor absoluto, el dominio es R. Entonces, en realidad ese valor absoluto está ahí nada más como para asustarlo a uno, ¿verdad? Sí, 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 es que yo vi eso, pero yo dije, no sé, ya estaba muy confundido, entonces ya Ujú. estaba más dormido que otra cosa, entonces yo dije, no, mejor mañana la pregunto. Entonces, vamos Entonces, a ver. bueno, yo lo que hice fue ahí, no sé si está bien, bueno, sacar lo del valor absoluto, que era R, Ajá, y buscar las restricciones con la radical de abajo. ajá. Entonces, por ser fracción, necesitas garantizarte que eso sea diferente de cero, ¿verdad? Entonces lo igualamos a cero para Ajá. sacar las restricciones. Y te falta uno. ¿Con qué, profe? Analizaste el valor absoluto, analizaste la fracción, pero te hace falta analizar otra cosita. ¿Qué otro tipo de función hay ahí involucrada? La racional. La radical. Es radical. Pucha, ¿sabes qué? Que acuérdate que en la radical hay que tomar el subradical y ver cuándo es mayor o igual a cero. Eso te hizo falta. Ah, ok. Entonces vamos a ver, cuando tú analizaste la fracción, justamente te da que la restricción es 2, ¿verdad? Sí. Perfecto. Ahora, por ser radical, yo tengo que tomar el subradical mayor o igual a cero. Entonces, ¿cómo me quedaría esa desigualdad? Eso es t mayor o igual a 2. Ajá, exactamente. Entonces, de aquí te va a quedar que el dominio para ese pedacito sería de 2 cerrado a más infinito. Y cuando lo combinas con la restricción, ¿cómo te va a quedar el dominio de M? De 2 a más infinito. Pero el 2 abierto porque es restricción. Exactamente, entonces ahí ya lo tendría. Ah, ok. Entonces en ese caso no es necesario que ponga el -2 porque estoy poniéndolo abierto, ¿verdad? Exactamente, o podrías ponerlo de 2 a más infinito
quitándole el 2. Sería otra manera de escribirlo. Ok, ok. A la hora de yo realizarlo o de poner la tablita, digamos, lo que utilizaría sería 1, ¿o no? Es que, No, porque acuérdate que es tomarlo de adentro igual a 0. ajá, Entonces, ese menos lo pasamos al otro lado, ¿a qué? a sumar. No, es un -1 multiplicando la x. Ah, ok. Entonces te Entonces pasa a sería dividir. ceros. Ajá, menos 1. Te queda 0 sobre -1, da 0. Entonces sería con 0, digamos. Exactamente, menos infinito, 0 y más infinito. Y tenemos que ver el signo de menos x. ¡Ay, qué línea más horrible! Para luego sacar el valor absoluto de menos x. Entonces, ¿cómo lo haces? Podría utilizar, digamos, en ese caso, un menos 1, ¿o no? Ajá, exactamente. Entonces, mira que te queda el menos que ya tenía y el -1. Eso da positivo. Ok. Y si aquí yo uso el 1, va a quedar menos y el 1, entonces te va a quedar negativo. Siempre tiene que estar como ese cambio de signo, ¿verdad? Ujú. Entonces, de este primer lado, desde menos infinito a 0, la función valor absoluto va a salir igual, porque ahí es positivo, entonces va a salir como menos x. Y luego, en el del 0 al más infinito, menos x es negativo, entonces va a salir con signo contrario. Va a salir como menos x. Ah, ok, Si está bien, nosotros, gracias. si nosotros, digámosle, queremos entender bien esto, mira que es que lo que pasa con menos x es algo curioso. O sea, si la x vale un número negativo, por ejemplo, -10, si la x vale -2, si la x vale 0, si la x vale 2 y si la x vale 10, yo me puedo dar como varios valores como para confirmar, pero, o sea, ya es como algo adicional, ¿verdad? Nada más como para hacer un pequeño análisis. Entonces, cuando yo hago menos x, sería 10 positivo. Menos x sería 2 positivo. O sea, ahí hay un cambio de signo. O sea, si ves, si el número era negativo, el menos x da positivo. Entonces, esa justamente a veces como que uno se queda extrañado, ¿verdad? ¿Por qué menos x es positivo si tiene un menos? Pero es porque la x como tal ya era negativa y doble negativo hace positivo. Entonces, ese es como el cuidado que hay que tener. Aquí, si las x eran positivas, ya menos x va a ser negativo más bien. Entonces, ese es el cambio de signo justamente. Por ejemplo, si yo tengo valor absoluto de x a la 2 más 1, no sé si es a lo que te refieres. Sí, sí, más o menos. Uh-huh. Lo que, bueno, por ejemplo, si le pongo un -1, más bien, más divertido. Ajá. Normalmente todavía en precálculo no vamos a trabajar con este tipo de funciones. En el folleto me parece que sí aparecen como para dibujar. Lo que pasa es que esa cuadrática, para nosotros poder hacer el análisis, hay que utilizar algo que se llama tabla de signos. Y eso nosotros lo vamos a ver más adelante. Lo que pasa con esa cuadrática, por ejemplo, si yo grafico x a la 2 menos 1, es esta parábola que queda aquí en -1. Pero cuando yo le aplico el valor absoluto, mira algo muy curioso. Lo que hace es decir, ok, yo no quiero que haya algo negativo. Entonces, todo lo que esté negativo
lo voy a reflejar y lo pasa para arriba. Entonces al final esa grafiquita más bien es algo así. Y ya ahí uno puede sacar las intersecciones con X y la intersección con Y. Entonces queda como muy diferente a lo que uno está acostumbrado, ¿verdad? Para poder hacer ese análisis, pues sí, uno tendría que factorizar, ver que esto es X menos 1 por X más 1. Y hay una ley de valor absoluto que me permite hacerlo por separado. O sea, hay una ley que me dice que los puedo separar. Y entonces ya puedo trabajar los dos valores absolutos. Pero si ves, ya ahí tenemos otra complicación. Nosotros solo hemos trabajado con un valor absoluto. No hemos llegado a trabajar con dos. Entonces es hacer igual una tabla de signos, pero doble. Solo que doble, digamos. Exactamente. Y ya ahí la podríamos analizar. No sé qué te parece. Ya. No, estaba aquí pensando y me surgió la duda, pero sí. O sea, ya en cálculo 1 se supone que ustedes sí van a poder trabajar con ejercicios un poquito más complejos. Igual como en precálculo la idea es ir agarrando herramientas. La idea es que en un futuro ya ustedes puedan ir haciendo este tipo de integraciones, ¿verdad? E ir subiendo poco a poco de nivel. Sí, ok. Para este tipo de ejercicios, nosotros en precálculo no llegamos a trabajar con doble valor absoluto, pero es importante, bueno, como tener una idea de cómo se hace, aunque repito, en cuestiones de evaluación, no los vamos a trabajar. Entonces, si a mí me piden el dominio máximo, inmediatamente nosotros sabemos que el dominio es todo R. ¿Por qué? Porque no hay fracciones, no hay radicales, entonces el dominio es todo R. Ahora nos toca sacar intersecciones, entonces lo que es intersección con Y, pues cambio las X por 0. Esto me va a quedar valor absoluto de 0 es 0. El menos que está en el medio, valor absoluto de 0 más 2 es 2. Entonces nos queda menos 2, 0, menos 2. Y ahora viene la parte que es como nueva, como diferente, porque tenemos que igualar a 0. Entonces nos va a quedar valor absoluto de X menos valor absoluto de X más 2 igual a 0. ¿Y cómo le hago para trabajar con un doble valor absoluto? Primero hice las tablas en cada uno de los valores absolutos y después lo que se me complicó fue en los casos. Ajá. Ok, las hiciste por separado, las dos tablas. Sí, correcto. A ver, ahí hay algo interesante. Yo puedo hacer una sola tabla. Yo puedo llegar y poner menos infinito y los dos valores de una vez para mi tabla. Entonces, por ejemplo, para este valor absoluto, ¿qué número te salió? Y para este valor absoluto, ¿qué número te salió? 0 y menos 2. Exactamente. Entonces, en una sola tabla puedo poner ambos. Y puedo ver el signo de X para analizar cómo nos va a salir el valor absoluto de X. Luego, el signo de X más 2 para ver cómo nos va a salir el valor absoluto de X más 2. Entonces, por ejemplo, yo ya sé que el signo de X va a cambiar en 0. Y yo sé que el signo de X más 2 va a cambiar en menos 2. ¿Y cómo te quedaron ahí las tablas? En el caso de signo de X, ¿empezó negativo o positivo? Negativo y positivo. Ajá, nada más que aquí, ¿verdad? Justamente el cambio es aquí, como que hay uno más, pero no te afectó en nada. Y luego, el signo de X más 2, ¿cómo te quedó? Negativo y positivo. Exactamente. Entonces, acá pues te sale una más, pero no hay ningún problema. O sea, el cambio de signo es igual, en este caso en menos 2 y este caso en 0. Recordar, acá es muy importante que, bueno, uno lo puede hacer probando, ¿verdad? Un valorcito, o también
hay como ciertas reglas que uno va viendo a cómo va haciendo ejemplos. Por ejemplo, si la X es positiva, siempre empieza en menos y luego se hace positiva. Como en estos casos, aquí la X estaba positiva, entonces empieza en menos y después del punto se hace más. Aquí la X era positiva, entonces empieza en menos y luego se hace en más. Si la X es negativa, empieza en más y luego se hace menos. Eso es como un patrón interesante que uno puede ver siempre cuando uno empieza a trabajar este tipo de cosas. Entonces, el valor absoluto, ¿cómo te salió en la tabla? Para la parte negativa. Ah, ok, menos X. Y en la X. parte positiva, X. ¿Y el X más 2? En la parte negativa, menos X menos 2. Y en la positiva, X más 2. Ok. Entonces, al hacer la tabla en conjunto, es más fácil para ver los casos. Tienes 3 casos. Uno de menos infinito a menos 2, otro de menos 2 a 0 y otro de 0 a más infinito. En el caso de menos infinito a menos 2, vas a usar el menos X y vas a usar el menos X menos 2. En el caso de menos 2 a 0, vas a usar el menos X y el X más 2. Y en el caso de 0 más infinito, vas a usar el X y el X más 2. Al hacer una única tabla, te permite ver más fácilmente los casos, que es lo que me decías que se te enredó bastante después de ver cómo uno une todo, ¿verdad? Sí. Entonces, en este caso, pues tenemos el caso 1, que es de menos infinito a menos 2. Y nos va a quedar entonces, bueno, valor absoluto de X menos X más 2 igual a 0. Este de aquí, para esta primer columna, para esta primera, te sale como menos X bajo el menos. Y este otro va a salir como menos X menos 2 igual 0. Y ahí ya podemos resolver. Esto va a quedar como menos X. Este menos se distribuye. Va a quedar como más X más 2 igual a 0. Menos X más X se anula. Queda 2 igual a 0. Y eso es una contradicción. Eso quiere decir que de ahí no nos va a salir ninguna solución, porque estamos llegando a algo que es falso. Luego, tenemos el caso 2, que sería del menos 2 al 0. Y en este caso, el valor absoluto de X sale como menos X bajo el menos. Y en este segundo caso, nos queda X más 2 igual a 0. Distribuyo el menos. Menos X menos 2 igual a 0. Menos 2X menos 2 es igual a 0. Menos 2X es igual a 2. Y entonces X sería menos 1, ¿verdad? Menos 1 sí pertenece al dominio. Entonces yo puedo ir y probar si realmente esa me funciona. Prueba valor absoluto de menos 1 menos valor absoluto de menos 1 más 2. Eso da valor absoluto de menos 1 es 1. Bajo el menos 1 más 2 es 1. Y valor absoluto de 1 es 1. Y sí me da 0. Por lo tanto, menos 1,0 funciona como intersección. Y nos falta el último caso. Caso 3,
que sería de 0 a más infinito, que sería con la última columna, que salió x positivo y x más 2 positivo, entonces va a quedar x menos por el menos de la fórmula, x más 2 igual 0, x y este menos se distribuye, nos va a quedar entonces menos x menos 2 igual a 0, y queda menos 2 igual 0, y de ahí hay una contradicción, entonces no nos sale ninguna información de ahí. Por lo tanto, tenemos una única intersección. En simplificación, depende mucho de qué nos diga el ejercicio, así es como hay que proseguir. De hecho, el viernes vamos a hacer un par de ejemplos en donde si el dominio de la función es todo R, yo debería de hacer los dos casos. ¿Por qué? Porque tendría que hacer, por ejemplo, del menos infinito al número y del número más infinito. Y trabajar como dos ejercicios en paralelo. Serían completamente independientes entre ellos y vamos a tener dos soluciones. En el caso en que el dominio es, por ejemplo, de menos infinito a 1, no sé. Entonces acá te están diciendo que te concentres en un caso, justamente en el caso de la tabla que va de menos infinito a 1 y que hagas solo ese. Pero entonces va a depender de qué te diga el ejercicio, del dominio que venga, si tienes que hacer los dos casos o uno solo de los casos. En valor absoluto es importante reconocer como los diferentes subtemas que tenemos. Tenemos por un lado el dominio máximo, que en el caso del valor absoluto como tal, pues siempre va a ser el conjunto de los números reales, que es cierto que lo dividimos en dos subcasos para hacer el análisis, pero en sí el dominio sería R, a menos que, por ejemplo, se combine con radicales y con fracciones, porque en esos casos entonces hay que trabajar esos otros dominios y puede ser que se involucre el valor absoluto. Luego tenemos la cuestión de intersecciones con los ejes, que hay que recordar, sin importar el tipo de función que nosotros tengamos, la intersección con y es cambiar las x por 0 y nos va a quedar 0, número, y las intersecciones con x, pues igualamos a 0 y nos va a quedar número, 0, siempre sin importar el tipo de función. Además, en cuanto a intersecciones, tenemos que estar muy atentos a si el ejercicio nos dice que el dominio es el conjunto de todos los números reales o si el dominio es un intervalo. Porque si es todos los reales, yo debería de sacar el valor absoluto con los dos casos, suponiendo que es positivo y suponiendo que es negativo. Pero si me dicen que el dominio es un intervalo, entonces acá es muy importante hacer la tabla para saber a cuál de los dos intervalos se está refiriendo. ¿Por qué? Porque entonces yo solo tendría que hacer un caso y trabajar con ese para encontrar las intersecciones como tal. Y luego tenemos la parte de simplificación, que de igual forma tenemos un primer paso que es sacar el valor absoluto, que ¿de qué va a depender esto? Nuevamente, si el dominio es R, tengo que hacer los dos casos. Y si el dominio es un intervalo, entonces es muy importante hacer la tablita para ver cuál de los dos casos hay que hacer. Entonces sacamos el valor absoluto. Puede ser que nos salgan dos ejercicios en paralelo y que se trabajan completamente independientes y al final tener dos respuestas, o que el dominio sea un intervalo, hago la tablita, me fijo a ver de cuál de los dos casos me están hablando y trabajo solamente con ese caso. Entonces saco el valor absoluto, luego resuelvo la ecuación. El tercer paso sería
probar la solución y ya luego el último paso, dar la intersección. Entonces, vean este ejemplo. Si a mí me dicen determina el dominio y las intersecciones de m de x igual, valor absoluto de x menos 1, menos 5. Bueno, el dominio, recuerden que si es solo un valor absoluto sería todo R. Y para las intersecciones, intersección con Y, cambio la x por 0. Me va a quedar valor absoluto de 0 menos 1, sería valor absoluto de menos 1, que eso es 1, menos 5, y eso nos da menos 4, 0, menos 4. Y para la intersección con x, igualamos a 0, x menos 1 menos 5, igual a 0. Si aquí ustedes lo trabajan con la definición, con el caso de valor absoluto igual a constante, entonces les va a quedar valor absoluto de x menos 1 igual a 5 o valor absoluto de x menos 1 igual a menos 5. Que algunos me han preguntado que por qué pasa eso. Es lo mismo que hacer la tabla y sacar el valor absoluto como x menos 1 y como menos x más 1. Nada más que es como una forma diferente de verlo, que si es igualado a una constante, pues puede salir como un poquito más rápido. Entonces inmediatamente les queda de esta forma, ¿verdad? Es como otra manera de hacerlo. Perfectamente yo pude haber hecho la tabla, poner signo de x menos 1, valor absoluto de x menos 1, aquí iría de menos infinito, 1 y más infinito, y ver que aquí me da menos, aquí me da más, entonces aquí sale como menos x más 1, y aquí como x menos 1, ¿verdad? En donde me da negativo tengo que cambiar signos, y donde me da positivo queda igual. Entonces, si yo lo hiciera con la tabla, me quedaría, si yo lo cambio directamente acá, como menos x más 1 menos 5 igual a 0, o x menos 1 menos 5 igual a 0, sustituyendo en la original. Y al final es lo mismo que hacer los casos, este y este. Entonces son como procesos análogos. Con cualquiera de las dos formas saldría lo mismo. ¿Por qué? Porque si yo aquí despejo, llegaría a que x menos 1, vamos a ver, paso el 5 a sumar. Entonces, menos x más 1 igual a 5. Este sería el caso de x menos 1 igual a menos 5. Y este caso sería el de x menos 1 igual a 5. Entonces, si ustedes ven, quedan las mismas ecuaciones. Entonces, para que sepan que es el mismo proceso, depende de ustedes cómo lo prefieran trabajar. Entonces, de aquí quedaría que x es igual a 6 y de acá x es igual a menos 4, ¿verdad? Entonces, habría que probar las soluciones para ver si las dos funcionan. Vamos a ver, acá nos quedaría 6 menos 1 en valor absoluto menos 5. Eso sería 5 menos 5 si da 0, entonces 6,0 sería intersección. Y en este caso, valor absoluto menos 4 menos 1 menos 5 también da 0, entonces menos 4,0 también sería otra solución. Repito, es lo mismo trabajarlo así que haberlo trabajado con tabla. ¿De qué va a depender cuál de los dos usen? Con el que ustedes se sientan más cómodos. Ahora, algo muy importante. Si el ejercicio a mí no me pedía el dominio, sino que me decía que el dominio de M era de menos infinito a 1, eso quiere decir que yo no tenía que hacer todo este procedimiento, sino que es muy importante que yo hiciera la tabla siempre que el dominio sea un intervalo. Es muy importante hacer la tabla porque a mí me están diciendo que solamente debo de usar esta columna. No tengo que hacer los dos casos, solamente el caso en donde cambio el signo. Entonces, bastaba con resolver esta ecuación, que es uno solo de los casos, y voy a tener solamente una solución.
no me voy a encontrar con las dos intersecciones. Entonces, si yo tenía que hacer ese caso es este. Y entonces la intersección sería solo esta. Entonces, cuando a mí me dan un subintervalo, cuando el dominio no es todo R, sería importante que hagan la tabla, chicos, y que hagan el caso justamente de esa columna. Si el dominio es R, no importa, hacen los dos casos y luego prueban y todo bien, pero entonces cuando tenemos un dominio específico, sí sería muy importante probar de cuál de los dos casos nos están hablando. Veamos este ejemplo. Me piden determinar el dominio máximo de esa función h de x. Entonces, tengo que analizar los tipos de funciones que hay involucradas. Aquí arriba hay una lineal, pero yo sé que el dominio es R. Hay un valor absoluto, entonces yo sé que el dominio es R. Pero además hay una fracción, entonces yo tengo que analizar que el denominador sea 0 para sacar las restricciones. Entonces, yo necesito garantizarme que el denominador sea diferente de 0. Entonces, lo que hago es que lo igualo a 0 para quitar esos valores. Ahora bien, aquí hay diferentes formas de resolver eso. Si yo lo trabajo como casos de valor absoluto igual a constante o valor absoluto igual a polinomio, pues nos queda entonces que x menos 12 es igual a 20 o x menos 12 es igual a menos 20, ¿verdad? Directamente trabajándolo con esa técnica. Luego, si yo quiero hacerlo por tablas, voy a obtener el mismo resultado. Sería signo de x menos 12, valor absoluto de x menos 12. Yo sé que eso se hace 0 en 12, entonces 12 y más infinito. Me va a quedar que se hace 0 en 12. Aquí puedo probar, por ejemplo, 0 y me da negativo. Aquí me da positivo, entonces aquí me va a salir como x menos x más 12. Y aquí me sale igual como x menos 12. Entonces, para el caso 1, nos va a quedar menos x más 12 y bajo el menos 20 que había originalmente igual a 0. Y del caso 2 nos va a quedar x menos 12, que ese sería el valor absoluto saliendo igual, bajo el menos 20 igual a 0. Entonces, al final, resolver estas dos ecuaciones o resolver estas dos ecuaciones nos va a dar las mismas soluciones, es la misma expresión. Entonces, con lo que ustedes se sientan más cómodos, con eso es con lo que deberían de trabajar. Ahora bien, en este caso que me piden el dominio, pues obligatoriamente tengo que hacer los dos casos. Repito, si fuera un ejercicio de otra cosa, por ejemplo de simplificación, y me dan un intervalo, ahí sí sería muy importante hacerlo con este método porque yo necesito saber de cuál de los dos casos me están hablando. No debería de ser ambos casos, debería concentrarme solamente en el intervalo que me están diciendo de dominio. Entonces, ahí, chicos, sí sería importante hacer la tabla, ¿ok? Por eso repito, es importante que conozcan las dos formas de hacerlo. Además, en futuros cursos no sabemos con cuál de los dos métodos van a trabajar los profesores. Pero vean que al final es lo mismo, porque aquí me va a quedar el 12 pasa a sumar, me va a quedar 32. Y aquí el 12 pasa a sumar, menos 20 más 12 da menos 8. Y si yo lo hubiese trabajado de esta forma, menos x menos 8 igual a 0, menos x es igual a 8, entonces x es igual a menos 8. Y aquí x menos 32 es igual a 0, x es igual a 32. O sea, si ustedes ven cualquiera de las dos formas, obtenemos los resultados. Entonces, repito, con el que ustedes se sientan más cómodos. Yo en lo personal, aunque sale un poquitito más largo, prefiero hacer la tabla siempre. Por el caso de si a mí me dan un dominio particular, yo poder saber de cuál caso me están hablando.
pero sepan que cualquiera de los dos métodos están correctos. Entonces, volviendo al ejercicio, en este ejercicio, yo lo que quería era ver cuándo el denominador se hace 0, porque yo sé que el dominio va a ser R quitándole las restricciones. Entonces, al final, el dominio de esta función que se llamaba h sería R quitándole esas dos restricciones, el -8 y el 32.